Bien, en esta clase corta vamos a hablar de la polea. En inicio vamos a analizar la teoría y posteriormente vamos a hacer una serie de ejercicios aplicativos. Definamos la polea. La polea es una rueda que gira alrededor de un eje y que en su periferia tiene un canal por donde pasa una cuerda y sirve para elevar una carga. En la construcción a veces a la polea lo conocemos con el nombre de roldana, pero veamos, hay dos tipos de polea, hay un tipo de polea fija y un tipo de polea móvil. Veamos la polea fija. Acá podemos ver una superficie a la que está sujeto esta polea como una rueda y a la vez está atravesando una cuerda por su periferia. Entonces, acá podemos aplicar una serie de fuerzas. Aquí aplicamos una potencia y como consecuencia en el otro extremo va a haber una resistencia. Por lo tanto, acá podemos aplicar la segunda condición de equilibrio que nos dice que la sumatoria de momentos es igual a 0. Entonces, resistencia por el radio de la resistencia va a ser igual a potencia por el radio de la potencia. Y como el radio es el mismo para ambos, radio con radio se van a simplificar y nos va a dar el siguiente resultado. Resistencia va a ser igual a potencia. Recordemos que la resistencia y la potencia son fuerzas, por lo tanto se miden en newtons, o kilopondios o kilogramos fuerza. Pero en el sistema internacional siempre vamos a utilizar newtons. Entonces, lo que está encerrado en verde es la fórmula principal para las poleas fijas. Bien, ahora vamos a ver una polea móvil. Vemos acá esta superficie, acá está una polea móvil, pero acá vemos una polea, acá vemos una polea fija y acá vemos una polea móvil. ¿Por qué es móvil? Ya que si jalamos la cuerda, esta polea puede subir y si soltamos la cuerda puede descender. Normalmente este tipo de poleas sirven para multiplicar fuerzas. Entonces, si jalamos, el peso que esté acá se va a dividir en dos partes, es decir, va a ser 2 veces más liviano de lo que solía ser. Entonces, fíjense, si aquí tengo una potencia por la cuerda, esta potencia que estoy realizando acá se transmite por esta cuerda hasta llegar acá. Entonces, si se fijan, la potencia aquí está apuntando hacia arriba, acá también, pero en acá está apuntando hacia abajo. Pero nos interesa la polea móvil, que es esta. La resistencia apunta abajo. Si hacemos un diagrama de cuerpo libre y aplicamos la segunda ley de Newton, donde nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual a 0 cuando hay equilibrio, entonces podemos decir, fíjense, potencia arriba más potencia arriba va a ser igual a la resistencia que está abajo. Como consecuencia, si sumamos potencia más potencia, va a ser 2 veces potencia igual a la resistencia. El 2 que está multiplicando con la P, le mandamos a dividir. Como consecuencia, la potencia va a ser igual a la resistencia dividido entre 2. Entonces, vamos a dividir la fuerza de resistencia con una polea móvil. Pasemos a los ejercicios. Ejemplo número 1. ¿Qué fuerza será necesaria para levantar una carga de 300 newton de peso con una polea fija? Bien, entonces acá tenemos la polea fija. En la resistencia tenemos 300 newton. ¿Ya? Y queremos averiguar cuál será la fuerza necesaria para levantar esa fuerza de 300 newton. Entonces lo que estamos buscando es la potencia. En inicio siempre nos armamos los datos. ¿Qué dato tenemos? Pueden fijarse, tenemos la resistencia. La resistencia es 300 newton. ¿Qué es lo que estamos buscando? La potencia. Bien, tenemos nuestro gráfico, nuestros datos, pasamos a la solución. Bien, para poleas fijas yo ya les había dado la fórmula, entonces nos dice la fórmula que la resistencia es igual a la potencia, o la fuerza de resistencia es igual a la fuerza de la potencia. Entonces, fíjense, es bien sencillo. Si la resistencia es 300 newton, reemplazo simplemente 300 newton, entonces la potencia, como es igual, también va a ser 300 newton. Y fíjense qué fácil, como consecuencia, el problema está resuelto.
si tenemos una resistencia de 300, la potencia también va a ser 300 en una polea fija. En todos los ejercicios de polea fija va a ser el resultado el mismo. Ejemplo 2. Nos dice lo siguiente. ¿Qué fuerza será necesaria para elevar un cuerpo de 80 newtons con una polea móvil? Entonces, si se fijan, acá tenemos la polea móvil y la fuerza, acá tenemos un peso de 80 newtons, una resistencia de 80 newtons. Nos piden qué fuerza será necesaria. Entonces, lo que estamos buscando es la potencia. Es esta misma, es esta misma. Se está repitiendo. ¿Por qué se repite? Porque una misma cuerda está atravesando todo este sistema. Bien, en inicio, para resolver este tipo de problemas, nos colocamos datos. Bien, ¿qué dato tenemos? Tenemos la resistencia R, 80 newton. ¿Qué estamos buscando? La potencia, la fuerza que vamos a aplicar para levantar esos 80 newtons. Bien, siguiente paso, colocamos solución. Bien, y ya les había dado la fórmula, copiamos la fórmula. La potencia es igual a la resistencia dividido entre 2. Cuando veamos una polea móvil, ¿ya? Entonces simplemente reemplazamos los valores. Potencia igual, la resistencia es 80 newton, dividido entre 2. Como consecuencia, 80 dividido entre 2, 40. 40 newtons. Así de fácil. Entonces, si tenemos una resistencia de 80 newtons, nosotros, gracias a la polea móvil, simplemente aplicamos una fuerza de 40 newtons, la mitad. Imagínense que tuviéramos un automóvil de 2 toneladas. Para levantar con una polea, solamente necesitamos aplicar 1 tonelada de fuerza. Entonces, esto es un multiplicador de fuerzas y es bien útil en la industria. Pasamos al siguiente ejemplo. Ejemplo 3. Calcular el peso que puede elevar una persona de 550 newtons al colgarse de un extremo libre de una polea móvil. Entonces, nos dice que acá tenemos la polea móvil. En el extremo libre una persona se está colgando. Podemos hacer así a la personita en forma de monigote. Bien, esta persona tiene un peso de 550 newtons. Entonces, la potencia que está aplicando esta persona es 550 newtons. Con ese peso, con esa potencia que está aplicando, ¿cuánto puede levantar? ¿Cuánto peso? Eso nos está pidiendo. ¿Cuánta resistencia puede elevar? Entonces, vamos, nos armamos los datos. Colocamos nuestra potencia igual a 550 newton. ¿Qué estamos buscando? Incógnita, resistencia, la fuerza de resistencia. Colocamos solución, copiamos la fórmula, la potencia es igual a la resistencia dividido entre 2. Estamos buscando la resistencia, entonces de esta formulita despejamos la resistencia. El 2 que está dividiendo le mandamos a multiplicar, entonces acá va a quedar 2 por la potencia igual a la resistencia. Una vez que ya tenemos despejado, reemplazamos los valores. Entonces aquí dejo 2, la potencia es por 550 newton igual a la resistencia. 2 por 550 es 1100 newtons. Entonces, si esta persona aplica 550 newtons de fuerza, va a poder elevar algo que sea el doble de él. En este caso, 1100 newtons. Y el ejercicio está terminado. El único detalle en este ejercicio es el despeje que hemos hecho acá. No está complicado, fíjense bien, ¿ya? Pasamos al siguiente ejemplo. Ejemplo número 4. Nos dice lo siguiente. ¿Qué fuerza será necesaria para elevar un cuerpo de 200 kilogramos de masa con una polea móvil? Bien, entonces, en este ejercicio
tenemos en la parte de la resistencia un cuerpo que tiene una masa, no sé, yo estoy haciendo un triángulo, no se especifica, de 200 kilogramos, ¿no? Y lo que estamos buscando es la potencia, la fuerza que necesitamos para levantar ese cuerpo que tiene una masa de 200 kilogramos. Entonces, como se dan cuenta, este cuerpo está siendo presionado hacia abajo por la fuerza gravitacional. Entonces, no podemos calcular cuando tenemos masa directamente. Necesariamente, esta resistencia va a ser el peso. Y como es el peso, esta masa debemos multiplicarlo por la aceleración de la gravedad. Fíjense cómo vamos a hacer. En inicio nos armamos datos. Datos. Tenemos la masa de la resistencia, que es 200 kilogramos. Bien, lo que estamos buscando es la potencia. Bien, yo coloco aquí solución. Siempre empezamos de la fórmula. ¿Qué nos dice? Que la potencia es igual a la resistencia dividido entre 2. Como se han dado cuenta, no tengo la resistencia, pero implícitamente, gracias a la masa, está la resistencia ahí. Entonces yo coloco aquí abajo como la resistencia es igual al peso, como la resistencia es igual al peso, esa W significa peso. Voy a anotarlo si se han olvidado. ¿Por qué? Porque este bloque tiene un peso, tiene una masa de 200 kilogramos. Como consecuencia, recordamos, el peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces, la resistencia va a ser igual a la masa por la gravedad. ¿Y cuánto vale la gravedad? Voy a anotar acá como dato implícito. Para los que se han olvidado, la gravedad es igual a 9,81 metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, para hallar la resistencia simplemente multiplicamos esos 200 kilogramos por 9,81 metro segundo al cuadrado. Bien, para esto utilizamos la calculadora y nos sale 1962. Pero quiero que se fijen aquí algo. Aquí está kilogramo y aquí está metro segundo al cuadrado. Si hacen memoria, kilogramo por metro segundo cuadrado se convierte en newton, ya que newton es la unión de esas dos unidades de medición. Bien, ya tenemos la resistencia. Repito una vez más, la resistencia es el peso de lo que está subiendo en acá por la segunda ley de Newton, ¿ya? Entonces, la resistencia es igual al peso. Cuando les den masa, ustedes automáticamente la multiplican por la gravedad y asumen que es la resistencia. Bien, una vez que ya tenemos la resistencia, podemos reemplazar en la fórmula original. Entonces, fíjense, yo coloco acá, en vez de R, 1962 newton, dividido entre 2. Entonces, hacemos la operación y nos sale 981. Voy a anotar acá abajo el resultado. La potencia es 981 newtons. La unidad newton entre corchete y el resultado en un recuadrito. Eso es lo que estamos buscando, ¿no? Fíjense, el peso es lo mismo que la resistencia cuando elevamos un bloque o algo. Bien, ese es el único detalle. Pasamos al siguiente ejemplo. Ejemplo 5 y último ejemplo para esta parte. Fíjense lo que dice. Una persona ejerce una fuerza de 700 newton sobre el extremo libre de una polea móvil. ¿Cuál es la masa del objeto que puede elevar? Fíjense, entonces acá la potencia que se está ejerciendo es 700 newton. ¿Ya? Y lo que nos está pidiendo es cuál es la masa del objeto que puede elevar acá. El proceso es inverso al anterior ejercicio, si se dan cuenta, ¿no? Ahora estamos buscando la masa. Entonces,
En principio nos anotamos los datos. Datos que tenemos la potencia igual a 700 newton. Para hallar la masa necesariamente tenemos que hallar la resistencia y como consecuencia vamos a determinar la masa. Entonces, en inicio calculamos la resistencia. Solución. Calculamos R, que es la resistencia. Bien, partimos de la fórmula original. La potencia es igual a la resistencia dividido entre 2. De acá despejamos la resistencia, el 2 que está dividiendo le mandamos a multiplicar. 2 veces la potencia es igual a la resistencia. Siguiente paso, reemplazamos valores. Entonces 2 por la potencia, que en este caso es 700 newton, va a ser igual a la resistencia. Entonces 2 por 700 es 1400 newton. Ya tenemos la resistencia. Ahí está. Ya tenemos la resistencia. Y recordamos el problema anterior. Como acá aparece una resistencia, y para que esto esté en equilibrio, hacia abajo está el peso. Entonces, se puede deducir que la resistencia es igual al peso. ¿Y a qué es igual el peso? El peso es igual a la masa por la gravedad. En vez de W anoto masa por la gravedad. Entonces, si yo quiero hallar la masa, a la resistencia le tengo que dividir entre la gravedad. O visto de otra manera, la gravedad está multiplicando, se va a ir al otro lado a dividir. Si queremos hallar la masa, simplemente a la resistencia que hemos calculado, le dividimos entre la gravedad. Entonces yo coloco aquí. Calculamos masa. Y como hemos podido ver, la masa había sido en este caso la resistencia dividido entre la gravedad. ¿Por qué? Porque la resistencia es igual al peso. ¿Ya? Entonces justamente por ese efecto. Reemplazamos el valor de la resistencia, 1400 newton dividido entre 9,81 metro segundo cuadrado. La gravedad es un dato implícito, va a estar en la mayoría de los problemas, así que no hay necesidad de anotar en los datos. Hago esto en la calculadora. Redondeando a solo 2 decimales es 142,71. 142,71, sí. Bien. ¿Se acuerdan? En el anterior ejemplo les había dicho que Newton es igual a kilogramo por metro segundo al cuadrado. Entonces ahora si a Newton le dividimos metro segundo cuadrado, el resultado nos sale en kilogramos. Es como si estuviéramos dividiendo esto entre metro segundo cuadrado. Metro segundo cuadrado con metro segundo cuadrado de arriba se van y el resultado sale en kilogramos. Bien, mucho ojo con las unidades, es una falla común de muchos estudiantes. Bien, entonces la masa es 142,71 kilogramos. Con esto hemos terminado, espero se haya comprendido. Nos vemos en la siguiente clase.